Son las 6:40 de la tarde, y estás parado en el mostrador de un almacén de barrio con un billete en la mano. Una bebida energética suda en la otra. El empleado te desliza sobre el mostrador un billete de lotería raspable sin siquiera mirarte a los ojos. $5. No lo pensás. Nadie lo piensa. $5 es el precio exacto de no tener que decidir nada. Rascás el billete en el estacionamiento con una moneda que sacaste del portavasos. Nada. Ya sabías que iba a ser nada. Lo tirás en el asiento del acompañante, junto a los otros 3 que acumulaste esta semana. Tomás la mitad de la lata y manejás a casa. Mañana no vas a recordar que esto pasó. Ese es, precisamente, el punto de los $5. Es la cantidad exacta que desaparece sin dejar marca, sin dejar rastro, sin dejar culpa. Ahora quiero que sostengas esos $5 en tu cabeza, porque esta es la historia de los mismos $5, todos los días, durante 40 años. Y de las 2 personas completamente distintas en las que, en silencio, sin que nadie lo note, terminan convirtiéndote. Tenés 25 años. Es la tarde siguiente. El mismo mostrador, el mismo empleado detrás del vidrio. Esta vez no estirás la mano hacia el billete raspable. No comprás la lata. Salís del local con las manos vacías. Te sentás en el auto y abrís una aplicación que descargaste la noche anterior, medio dormido, medio por curiosidad. Movés $5 hacia un fondo indexado. Todo el mercado, de una sola vez. Un solo botón. No hace falta tener opinión sobre nada. La pantalla te muestra tu saldo, $5. Se ve absurdo. Parece la cuenta de ahorro de un niño. Sentís, por un segundo, que hiciste algo un poco tonto, como si estuvieras plantando una sola semilla en un campo vacío y llamándolo granja. No hubo apuro. No hubo emoción. No hubo ningún número raspado revelando un premio. Solo hubo $5 depositados en algo que posee una pequeña porción de casi todas las grandes empresas del planeta. Lo repetís al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Configurás la aplicación para que lo haga sola, así nunca tenés que sentir la decisión. Así los $5 se van antes de que puedas gastarlos en algo con envoltorio brillante y sabor artificial. $152 al mes salen de tu cuenta hacia algo que no podés tocar, que no podés oler, que no podés sostener en la mano. Casi ni notás que se fueron. Esa siempre fue la parte extraña de los $5. Desaparecían de todas formas. Vos solamente cambiaste hacia dónde. Tenés 26. Pasó un año completo. El saldo marca $1.900, aproximadamente. Vos pusiste 1.825 de tu bolsillo. El mercado agregó el resto mientras dormías. $75. Un número tan chico que casi parece un insulto. Lo mencionás una vez, en el almuerzo, frente a un compañero de trabajo. Te pregunta cuánto ganaste. Se lo decís. Se ríe. No con crueldad, solo con honestidad brutal. $75 en un año, dice. Yo hago eso en una tarde. No está equivocado. Él compra el almuerzo afuera todos los días, una bebida a la esquina cada tarde, un billete raspable cuando el pozo del sorteo suena lo suficientemente grande como para hacer ruido en la sala de descanso. $5 al día, más o menos, repartidos en un centenar de pequeños placeres que jamás va a poder nombrar más adelante, ni recordar, ni justificar. No decís nada. Cerrás la laptop. La diferencia entre vos y él, este año, son $75 y un hábito que nadie puede ver. Los $75 no son lo que importa. El hábito es lo que importa. Tenés 30 años. 5 años adentro de esto. El saldo ronda los $11.000. Vos aportaste unos 9.000. El resto apareció desde afuera del tiempo. $11.000 construidos enteramente a partir de cosas que no compraste. Haces el cálculo una noche cualquiera y te das cuenta de que equivale a cada café, cada bebida energética, cada impulso frente a cada mostrador donde estuviste parado desde que tenías 25 años. Solo que, en vez de terminar en un basurero, ese dinero está en una cuenta con tu nombre. Ese mismo mes, un amigo te manda una captura de pantalla. Una moneda digital, un ticker que nunca escuchaste en tu vida, subió 400% en una semana. Puso $2.000. Te dice que dejes de ser cobarde, que tu fondo aburrido gana en un año lo que su apuesta gana antes del almuerzo. Tiene razón en la velocidad. Se equivoca en la dirección. Vos ya viste exactamente esta misma forma antes, en un mostrador, debajo de una moneda, en un estacionamiento vacío.
La promesa de que una cantidad chica se convierte en una cantidad enorme de forma instantánea, sin tiempo de por medio. Esa promesa tiene un nombre donde vos creciste, y ese nombre es billete raspable. Le contestás que vas a pasar. Te manda un emoji riéndose y compra más. 3 meses después, la moneda cayó 90% y dejó de mencionarla. Vos seguís haciendo la cosa más aburrida que un ser humano puede hacer con su dinero. Seguís yéndote temprano a dormir y despacio hacia la riqueza. Tenés 35 años. 10 años adentro de esto. El saldo es de aproximadamente $27.800. Pusiste 18.000 de tu propio bolsillo. El mercado te entregó casi 10.000 más por el simple delito de no reaccionar. Y entonces el año se pone feo. Todo el mercado cae. Los titulares usan la palabra colapso. Tu saldo baja 1/3 en apenas unas semanas. Más dinero perdido en el papel del que ganaste en todo el año en tu trabajo. Ese mismo amigo, el que vendió todo en el peor momento de la crisis anterior, te dice que él lo vio venir, que ahora está en efectivo, a salvo. Vos no vendés. Pero no es coraje, es algo más silencioso que eso, más callado que una decisión consciente. Simplemente no abrís la aplicación. Dejás que el número caiga y seguís mandando los $152 mensuales por la puerta, comprando el mismo fondo mientras está más barato de lo que estuvo en años. No sos valiente. Sos, simplemente, lo suficientemente aburrido como para no hacer nada. Y no hacer nada resulta ser la habilidad más rara en todas las finanzas. Para cuando todo el mundo coincide en que ya es seguro volver a invertir, tu aburrido hábito ya compró el fondo del pozo que nadie pudo ver venir. Tenés 40 años. 15 años adentro de esto. El mercado se recuperó, como siempre lo hizo hasta ahora, y el saldo ronda los $52.600. Pusiste unos 27.000 de tu propio dinero. Por primera vez en tu vida, la cuenta contiene más dinero del que alguna vez le diste de comer. Lee eso 2 veces, porque es el momento exacto en que todo el asunto cambia de naturaleza. Hasta ahora, empujabas una piedra cuesta arriba, $5 por vez, y la colina apenas se movía. Ahora la piedra rueda sola, y tu único trabajo es no pararte enfrente de ella. Un compañero de trabajo pierde su empleo esa primavera. No tiene nada detrás. Ningún colchón. Nada entre él y el primer sueldo que no va a cobrar. Vos tenés un número que nunca tocaste y que nunca planeaste tocar, esperando en silencio, en el fondo de todo. Y por primera vez entendés que los $5 nunca fueron solo sobre una jubilación lejana e imaginaria. Siempre fueron, también, un muro entre vos y la versión de un mal año que termina en pánico. No le contás nada. Le pagás el almuerzo y no decís una palabra. Tenés 45 años. 20 años adentro de esto. El saldo es de unos $89.000. Aportaste 36.000 a lo largo de 2 décadas, $5 por vez. Y la cuenta lo duplicó por su cuenta. Por primera vez, algo extraño se vuelve cierto. El dinero que el mercado te da en un año empieza a rivalizar con lo que vos pones. Tu cuenta empezó a trabajar un segundo empleo que nunca le asignaste. Vas a una reunión de excompañeros ese verano. Alguien llega en un auto que cuesta más de lo que vos ganás en un año, alquilado. Otro habla en voz alta sobre un reloj carísimo. Vos manejás el mismo auto ya pagado que tenés hace 8 años. El que no le debe nada a nadie. Tu viejo compañero de trabajo está ahí. El que se rió de tus $75. Todavía come afuera todos los días. Todavía compra el billete raspable. Te pregunta, medio en broma, si alguna vez hiciste algo con esa aplicación chiquita. Le decís que seguiste con eso. Te pregunta cuánto hay ahí ahora. Se lo decís. La mesa se queda en silencio de una forma que vos no pediste y que no disfrutás. Cambiás de tema. Los $5 nunca fueron ruidosos. Fueron la única cosa en la sala que nunca necesitó serlo. Tenés 50 años. 25 años adentro de esto. El saldo ronda los $144.000. Aportaste, en total, unos 45.000, y la cuenta lo triplicó sin pedirte permiso. Ahora lees los titulares distinto. Cuentan historias sobre cómo la mayoría de la gente de tu edad no tiene casi nada ahorrado, cómo una jubilación tranquila se está volviendo inalcanzable, cómo la matemática ya no funciona para los trabajadores comunes. Vos sos un trabajador común. Hiciste el mismo trabajo que la gente de esos titulares, ganaste, más o menos, el mismo sueldo, pagaste el mismo alquiler, te quedaste en el mismo tráfico. Lo único que hiciste distinto fue rechazar un billete raspable y una lata fría, en silencio, durante 25 años,
y canalizar la diferencia hacia el fondo más aburrido e insignificante que existe. Tus amigos de tu misma edad hablan de la jubilación como si fuera un precipicio hacia el que los están arreando. Vos hablas de eso como del clima, algo que llega, te preocupes o no. Tampoco decís eso en voz alta. Para esta altura, ya entendiste que el número suena más fuerte cuando se mantiene callado. Tenés 55 años. 30 años adentro de esto. El saldo ronda los $226.000. Pusiste, en total, unos 55.000 a lo largo de 3 décadas, en cuotas tan chicas que podrían perderse en el hueco de un sillón. Los otros 170.000 nunca fueron tuyos para ganar. Fueron del tiempo. Y vos, simplemente, le diste al tiempo el espacio para hacer su trabajo. Este es el año en que la matemática se invierte, para siempre. La cuenta ahora crece más, en un buen año, por su propio tamaño, de lo que vos podrías agregar a mano incluso si duplicaras tus aportes. Te convertiste en pasajero de tu propio saldo. Lo que construiste ahora es más grande que la construcción misma. No hablas del número. Ni con tus hijos, ni con tus compañeros de trabajo, ni con el amigo que alguna vez te dijo que dejaras de ser cobarde. El número vive en un lugar donde nadie mira, que es exactamente el lugar donde creció. Tenés 65 años. 40 años desde aquella tarde en la que no compraste el billete raspable. El saldo es de aproximadamente $531.000. Quédate un segundo con el desglose, porque ahí está toda la historia resumida en 3 números. De esos más de $500.000, la cantidad que vos realmente aportaste, $5 por vez, todos los días, durante 4 décadas, es de $73.000. Los otros 458.000 son crecimiento. Dinero que nunca ganaste con tu esfuerzo, que nunca trabajaste ni una hora para conseguir, que nunca notaste irse y que nunca viste llegar. No tuviste suerte. No elegiste a un ganador. No calculaste el momento perfecto del mercado. Simplemente te salteaste un billete raspable y una lata fría, 40.000 veces seguidas, y dejaste que la cantidad más pequeña posible se quedara quieta en el lugar más aburrido posible durante el tiempo más largo posible. Ese es todo el mecanismo. No hay un segundo secreto. No existe una versión de esto donde alguien te entrega esos $458.000 más rápido. La lentitud fue el precio. Y casi nadie está dispuesto a pagar en una moneda que tarda 40 años en acreditarse. Tu viejo compañero de trabajo se jubila el mismo año que vos. Mismo puesto, mismo sueldo todo el camino. Un buen tipo, que nunca faltó un solo día. Gastó sus $5 diarios en miles de pequeñas comodidades que disfrutó en el momento y que hoy no puede señalar ni recordar. A lo largo de 40 años, su versión de esos $5 también sumó $73.000. El mismo dinero exacto. Solo que él se lo tomó, se lo comió, lo raspó, lo tiró en el asiento del acompañante. Vos y él estuvieron parados en el mismo mostrador, sosteniendo el mismo billete de $5, las mismas tardes, durante 40 años. Él tiene una vida entera de pequeños placeres y una jubilación modesta. Vos tenés esos mismos placeres, en su mayoría, y además $500.000 esperando detrás de tu vida, como una segunda persona que estuvo trabajando todo este tiempo sin que nadie la viera. Nadie puede señalar el día exacto en que los caminos de ustedes dos se separaron. No hubo un solo día. Solo hubo 2 respuestas distintas a la misma pregunta diminuta, repetida cada tarde, hasta que esas respuestas dejaron de ser elecciones y se convirtieron en 2 vidas completamente distintas. En algún lugar, ahora mismo, son las 6:40 de la tarde y alguien está parado frente al mostrador de un almacén con un billete de $5 en la mano. La bebida energética. El billete raspable que el empleado desliza sin mirar. Lo va a rascar en el estacionamiento con una moneda del portavasos, y va a ser nada. Y ya va a saber, de antemano, que iba a ser nada. Esa persona no está haciendo nada malo. $5 es nada. Esa siempre fue la trampa y la puerta, al mismo tiempo. Los $5 son demasiado pequeños como para importar, que es exactamente la razón por la que casi nadie los conserva, y exactamente la razón por la que, en silencio, terminan decidiendo todo para los pocos que sí lo hacen. Vos nunca ibas a sentir esos $5, de ninguna de las 2 formas. Lo único que en realidad podías elegir era en qué te estaban convirtiendo, mientras vos mirabas para otro lado. Ahora bajemos esto de la abstracción a algo concreto, porque contar la historia de un desconocido imaginario sirve para entender el mecanismo, pero no sirve de nada si no lo bajamos a tu propia vida, hoy, a esta misma edad en la que estás escuchando esto. Lo primero que hay que entender es que este no es un vídeo sobre privarte de todo. No se trata de dejar de tomarte un café,
de no volver a comprarte nunca más algo que te haga bien en el momento. Se trata de una sola pregunta, repetida todos los días, sobre una cantidad de dinero tan chica que ni siquiera vas a sentir su ausencia. La pregunta no es ¿puedo permitirme esto? Casi siempre podés. La pregunta real es otra. ¿Este gasto puntual me está comprando algo que voy a recordar, o simplemente está desapareciendo sin dejar marca, como si nunca hubiera existido? Hay una diferencia enorme entre gastar con intención y gastar por inercia. Una comida especial con alguien que querés, un viaje que planeaste con tiempo, un objeto que en verdad usás y disfrutás durante años. Eso no es lo mismo que un billete raspable comprado por costumbre, una bebida azucarada que ni siquiera terminás, una suscripción que pagás todos los meses y que hace tiempo dejaste de usar. El problema nunca fue gastar dinero. El problema es gastarlo sin darte cuenta, en piloto automático, en la misma cantidad diminuta, durante tanto tiempo que se vuelve invisible. Y acá aparece algo interesante sobre cómo funciona tu cerebro frente al dinero. Estamos programados para preferir la recompensa inmediata sobre la recompensa lejana, aunque la lejana sea, matemáticamente, muchísimo más grande. Es la misma razón por la que un billete raspable se siente más emocionante que una transferencia automática hacia un fondo indexado. El billete raspable te promete una respuesta en 30 segundos. El fondo indexado no te promete nada en 30 segundos, ni en 30 días, ni siquiera en el primer año. Te promete algo mucho más lento y mucho más aburrido, que si seguís poniendo la misma cantidad diminuta durante décadas, el tiempo y el interés compuesto van a hacer un trabajo que vos, por tu cuenta, jamás podrías hacer solo con tu sueldo. El interés compuesto es, probablemente, la fuerza menos intuitiva en toda la economía personal. No se siente real cuando lo explicas con números fríos, así que probemos explicarlo de otra forma. Imagínate que plantás una sola semilla en tu jardín. El primer año, esa semilla se convierte en un arbusto chiquito. No parece gran cosa. Pero ese arbusto, al año siguiente, no solo crece el mismo, también empieza a dar sus propias semillas, que a su vez se convierten en arbustos nuevos, que a su vez dan más semillas. Al principio, el jardín entero parece un puñado de plantas insignificantes. Pero si le das suficientes años a ese proceso, sin arrancarlo, sin pisarlo, sin decidir que no vale la pena y abandonarlo a la mitad, un día te das vuelta y tenés un bosque entero, y la mayoría de ese bosque nunca lo plantaste vos con tus propias manos. Lo plantó el tiempo, usando como semilla el poco esfuerzo constante que vos pusiste al principio. Ese es, exactamente, el mecanismo detrás de los $531.000 de la historia. $73.000 fueron la semilla. $458.000 fueron el bosque que creció solo, mientras la persona de la historia vivía su vida, iba a trabajar, discutía con amigos sobre monedas digitales, atravesaba un año malo en el mercado sin abrir la aplicación, e iba a reuniones donde otros hablaban de relojes y autos alquilados. Ahora, quiero que pienses en tu propia versión de esos $5. No hace falta que sea literalmente una bebida y un billete raspable. Puede ser cualquier gasto pequeño y repetido que haces casi sin pensar, todos los días o casi todos los días, y que en el momento se siente completamente insignificante. Puede ser una comida rápida de camino al trabajo. Puede ser una suscripción que te olvidaste que tenés. Puede ser esa sensación de totalizar una compra online porque ya estás gastando en el envío. Ninguna de esas cosas, por separado, es un error. El problema nunca es el gasto individual. El problema es la repetición invisible, sostenida durante años, sin que ninguna parte de ese dinero tenga un destino distinto al de desaparecer. La pregunta que te dejo, entonces, no es cuánto gasto de más. Esa pregunta suele generar culpa y casi nunca genera un cambio real. La pregunta más útil es otra. ¿Cuál es mi versión personal de los $5 diarios? ¿Y qué pasaría si, en vez de dejar que se esfumen solos, les diera un techo distinto? No hace falta que sea una cantidad enorme. De hecho, la historia entera demuestra exactamente lo contrario. La cantidad casi no importa al principio. Lo que importa es la constancia y el tiempo. $5 al día durante 40 años se convierten en $500,000. Pero incluso una cantidad más chica, sostenida durante 20 o 30 años, sigue produciendo un resultado que, comparado con no hacer nada, es simplemente incomparable. Y acá quiero detenerme en algo que el vídeo original menciona casi de pasada, pero que merece mucho más tiempo del que suele recibir. La diferencia entre invertir de forma aburrida y constante y perseguir una ganancia rápida y espectacular. La historia del amigo que invierte $2.000 en una moneda digital que sube 400% en una semana no es una anécdota menor. Es, en realidad, el corazón emocional de todo este vídeo. Todos, en algún momento, sentimos la tentación de esa promesa.
La promesa de que existe un atajo, una jugada inteligente, una información privilegiada que va a convertir una cantidad chica en una cantidad enorme casi de inmediato. Y es comprensible sentir esa tentación, porque culturalmente estamos rodeados de historias sobre gente que le pegó a algo y cambió su vida de la noche a la mañana. Lo que casi nunca se cuenta, en esas mismas historias, es la cantidad de gente que intentó exactamente lo mismo y perdió todo lo que puso, sin que nadie hiciera un vídeo sobre eso, porque perder en silencio no genera clics ni conversaciones de asado. La verdad incómoda es que las decisiones financieras que en verdad transforman una vida casi nunca se sienten emocionantes mientras las estás tomando. Se sienten, la mayoría de las veces, ligeramente aburridas, un poco aburridas, incluso un poco tontas, como plantar una semilla en un campo vacío y llamarlo granja. Si una decisión financiera te genera adrenalina, entusiasmo, la necesidad de contárselo a todo el mundo de inmediato, vale la pena preguntarte si estás invirtiendo o si estás, en el fondo, comprando la misma sensación que compra alguien frente a un billete raspable, solo que con una cifra más grande y una interfaz más sofisticada. Esto no significa que todo lo que sea nuevo o distinto sea automáticamente malo, ni que solo exista un camino correcto para hacer crecer tu dinero. Significa, simplemente, que vale la pena revisar tu propia motivación antes de mover una cantidad importante de dinero hacia algo. Si la razón principal es esto podría multiplicarse rápido, probablemente estás mirando el mismo mostrador de siempre, solo que con una luz distinta. Si la razón principal es esto es aburrido, lento, y probablemente va a seguir existiendo dentro de 30 años, quizás estés mirando la otra puerta, la que no promete nada emocionante hoy, pero que sostenida el tiempo suficiente termina construyendo el bosque entero. También quiero hablar un momento sobre algo que aparece varias veces en la historia, los años malos. Porque sería deshonesto contar esta historia como si el camino del ahorro constante fuera una línea recta hacia arriba, sin sobresaltos, sin miedo, sin ganas de mandar todo a la basura en el peor momento. No lo es. Hay un momento, alrededor de los 35 años en esta historia, donde el mercado entero cae, los titulares hablan de colapso, y el saldo que se construyó durante una década pierde un tercio de su valor en apenas unas semanas. Ese es, probablemente, el momento más difícil de toda la historia, mucho más difícil emocionalmente que cualquiera de los años en los que todo sube tranquilo. En ese momento, la tentación de vender, de sacar el dinero, de ponerse a salvo, como dice el amigo de la historia, es enorme. Y es una tentación completamente humana, no un signo de debilidad ni de ignorancia financiera. El problema es que, históricamente, la gente que vende justo en el peor momento de una caída es, casi siempre, la misma gente que se pierde la recuperación posterior, porque nadie toca una campana avisando cuando terminó lo peor. La recuperación casi siempre llega en silencio, sin ningún anuncio, mientras la mayoría todavía tiene miedo de volver a entrar. Esto no quiere decir que haya que ser temerario ni ignorar por completo lo que pasa en el mundo. Quiere decir que, si tu horizonte de tiempo es de verdad largo, de décadas y no de meses, las caídas del camino, por dolorosas que se sientan en el momento, suelen ser parte del proceso normal, no una señal de que hay que abandonar el barco. La habilidad más rara en las finanzas personales, como dice la historia, no es predecir el mercado ni encontrar la inversión perfecta. Es, simplemente, la capacidad de no hacer nada drástico cuando todo tu cuerpo te está gritando que hagas algo, lo que sea, ya mismo. Quiero también detenerme en otro momento clave de la historia, el punto en el que, por primera vez, el dinero que la cuenta genera sola empieza a superar al dinero que la persona pone de su bolsillo. Ese momento no llega rápido. En esta historia llega recién después de 15 años. Pero cuando llega, cambia por completo la naturaleza de todo el proceso. Hasta ese momento, cada peso ahorrado se siente como un esfuerzo activo, como empujar una piedra cuesta arriba. Después de ese momento, la piedra empieza a rodar sola, y el trabajo de la persona deja de ser empujar para convertirse en no estorbar. Esta es, quizás, la parte más difícil de explicar y la más difícil de creer antes de vivirla en carne propia. Durante mucho tiempo, ahorrar dinero se va a sentir como un sacrificio que casi no rinde frutos visibles. Vas a mirar tu cuenta y vas a ver números que parecen ridículos comparados con el esfuerzo que te está costando sostenerlos. Y esa sensación es completamente normal, y es, además, la razón principal por la que tanta gente abandona el hábito a mitad de camino, justo antes de que empiece a rendir de verdad. El interés compuesto no reparte sus frutos de forma pareja a lo largo del tiempo. Reparte muy poco durante mucho tiempo, y después reparte muchísimo en muy poco tiempo, pero solo para quienes se quedaron el tiempo suficiente como para verlo. Otra idea que vale la pena remarcar es la comparación silenciosa que atraviesa toda la historia, entre la persona que ahorra sin ruido y las personas de su entorno que gastan sin ruido, en pequeñas cosas, todos los días. No hay ningún juicio moral en esa comparación.
El compañero de trabajo que se ríe de los $75 no es un mal tipo ni una mala persona. Es, simplemente, alguien que nunca se detuvo a hacer el cálculo, alguien para quien esos $5 diarios siempre fueron solo eso, $5, sin ningún destino más allá del placer inmediato de gastarlos. Y no hay nada intrínsecamente malo en elegir el placer inmediato. El problema aparece solo cuando esa elección se hace sin darse cuenta de que existía otra opción, sin haber decidido conscientemente cuál de las dos vidas se quiere construir. Porque, en el fondo, esa es la verdadera pregunta detrás de todo este vídeo. No se trata de privación, ni de culpa, ni de convertirte en una persona que nunca disfruta nada en el presente por estar obsesionada con el futuro. Se trata de elegir, de forma consciente, cuál de las dos versiones de vos mismo querés construir con el tiempo que tenés por delante. Ambas versiones incluyen los mismos placeres pequeños, casi siempre. La diferencia no está en lo que disfrutaste en el camino. Está en lo que queda parado detrás de tu vida cuando el camino se termina. Y quiero cerrar con la misma imagen con la que empezamos, porque es ahí donde está el verdadero corazón de esta historia. En este preciso momento, en algún lugar del mundo, son las 6:40 de la tarde, y alguien está parado frente a un mostrador con $5 en la mano, sin saber todavía qué va a hacer con ellos. Esa persona no está haciendo nada malo al gastarlos. $5, de verdad, no son nada. Pero esa es, exactamente, la trampa y la puerta al mismo tiempo. Los $5 son tan pequeños que casi nadie se detiene a pensarlos dos veces, y esa es exactamente la razón por la que, sostenidos durante décadas, terminan decidiendo en silencio el resto de una vida entera. Vos nunca ibas a sentir esos $5, de ninguna de las dos formas posibles. Ibas a gastarlo sin notarlo, o ibas a invertirlo sin notarlo. Lo único que en verdad estaba en tus manos era elegir, sin apuro y sin drama, en qué clase de historia querías estar parado dentro de 40 años. En la del billete raspable que desapareció sin dejar rastro, o en la del bosque silencioso que creció detrás de vos mientras mirabas para otro lado. Si este vídeo te hizo pensar en tu propia versión de esos $5, quédate un minuto con esa idea antes de seguir con tu día. No hace falta que cambies nada hoy mismo. Alcanza con que empieces a mirar, con otros ojos, esa cantidad pequeña que hasta ahora venías dejando desaparecer sin pensarlo.